Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos, amigos que hoy nos están viendo, que estamos compartiendo de esta meditación que hoy vamos a tener, que sabemos que siempre va a ser para engrandecer y para ensalzar el santo nombre de nuestro Dios y asimismo también para nosotros crecer en espiritualidad y en conocimiento de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar meditando acerca del pasaje bíblico allí en Hebreos 12, de los versículos del 1 al 3. El tema lo he llamado la carrera de fe del cristiano. Y pues bueno, les invito a que abramos nuestra Biblia ahí como les acabo de mencionar, Hebreos 12 del 1 al 3 y vamos a dar lectura a su palabra. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a orar antes de comenzar. Bendito Padre, Señor, gracias te damos, gracias por esta oportunidad, por esta bendición de poder crecer en tu palabra. Bendice a cada uno de los que están ahorita participando de esta meditación, porque todo esto es para el engrandecimiento de tu reino, Señor. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Pues bien, la palabra de Dios nos describe que la vida del cristiano es como una carrera. Es una carrera que dura pero toda la vida. Durante todo este camino podemos encontrar terrenos planos, ¿verdad?, en los cuales nosotros podemos correr y avanzar de una manera sencilla y que representarían situaciones en nuestra vida en la cual pareciera que todo marcha como viento en popa, todo bien, pero también podemos encontrar terrenos que podrían estar de alguna forma muy accidentados. Son terrenos donde pudiera ser o resultar muy difícil el poder avanzar y que pueden representar situaciones o momentos en los que padezcamos aflicciones, momentos de tristezas, quizás de ansiedades, de desconfianza también hacia Dios, entre otras muchas cosas. Pero sobre todo ello, es necesario que corramos siempre y a cada momento con nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, confiados y tomados en obediencia a su palabra. Debemos ser disciplinados en nuestra manera de vivir. Ahora, como es de esperarse, así como en toda carrera atlética se requiere de una buena condición física, en nuestro caso, en nuestra carrera es de obediencia y de fidelidad a nuestro Dios. Necesitamos entonces de una buena condición espiritual. Sabemos que esto implica que nuestra relación con Dios sea cada vez más cercana, que nuestros devocionales, nuestros diarios personales y en familia deben ser constantes, que nuestros momentos de oración, así como nuestros momentos de obediencia, la lectura y escrutinio de la palabra de Dios, deberían ser también características como algo que fuera inamovible en nuestras vidas y prioritaria en todas nuestras actividades diarias. Entonces, necesitamos para esto de las fuerzas espirituales que solo Dios nos puede dar, porque un corredor en la vida terrenal, él no va a iniciar un maratón o una carrera larga pensando que si se llegara a cansar o si se llegara a caer en el intento, entonces abandonaría la carrera. No, claro que no, esto no va a suceder, sino que todo lo contrario, porque lo que él quiere es llegar a la meta. En nuestra carrera espiritual vamos a tener también buenos propósitos personales, sí, claro, aunque muchas veces también nos vamos a sentir desanimados, cansados, afligidos, desconfiados. Pienso que todos los que estamos aquí estamos corriendo esta carrera porque queremos llegar a esa meta. Pero sabemos que cuando permanecemos en el pecado, nos va a quitar todo gozo, todo entusiasmo para seguir adelante, porque hemos deshonrado el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
porque no lo hemos confesado y puesto nuestra confianza en quien es el único que puede quitarnos toda carga de pecado que hay en nosotros. Tenemos pecados en nuestra vida con los cuales hemos estado luchando, y el primero que se acerca a nosotros va a ser el maligno. Y él es como si nos susurrara al oído y nos dijera: ¿cómo te atreves a seguir adelante? ¿O qué quieres demostrarle a Dios si Él no te necesita? ¿No ves que tú eres un débil, un fracasado, que no sirves para esto? Y aquí es donde comenzamos ya entonces a desanimarnos, a perder un verdadero sentido de nuestra carrera, y que puede provocarnos que en algunas ocasiones dejemos de correr. Nos quedamos parados, paralizados, sin avanzar. Y esto puede ser por alguna de las siguientes causas. Primero, que pueda existir tentaciones o distracciones que se mantengan ahí, inamovibles, porque nosotros les hemos permitido que sigan teniendo dominio y control de nuestra vida. Segundo, que también pueda o pudiéramos tener problemas que parecen o parecieran que no tienen solución, como por ejemplo cuando un cónyuge nos maltrata y que él vive alejado de Dios, y por ende esto nos entristece y nos aflige en gran manera. O quizás también cuando nuestros hijos viven en rebeldía a nuestro Dios, aunque nosotros quisiéramos verlos caminando con el Señor. O quizás también cuando nuestro trabajo se ha convertido en nuestra prioridad indiscutible y nos ha llevado a alejarnos de nuestra familia, o sea, esposa e hijos, así como también alejarnos de nuestra familia espiritual. Tercero, que nuestra vida espiritual haya sido muy fuerte quizás en un tiempo en cuanto a nuestra relación de amor con Dios, y quizás en ese tiempo el Espíritu Santo permanecía fuerte en nuestra vida espiritual, pero que ahora ya no es la misma de ese entonces. Nos hemos ido quizás acostumbrando a hacer las cosas como los que hacen o como los que hacen cualquiera de este mundo, ¿no? Y quizás hasta hemos perdido el interés y el hábito de seguirnos nutriendo de la palabra de Dios, y tal vez solamente oramos, como por ejemplo cuando estamos ingiriendo alimentos. Pero la verdad es que a Dios le importa lo que somos ahora. Lo que hicimos o fuimos tiempo atrás ha quedado ya en el pasado. Sabemos que todos tenemos luchas, pero aún y con estas luchas debemos seguir corriendo la carrera, dejando atrás todas esas cargas que nos impiden avanzar. Pero entonces, ¿cómo es que debemos correr la carrera de la fe? ¿Cómo hemos de perseverar? ¿Verdad? El autor de la carta a los Hebreos nos dice cómo hacerlo. Nos da 3 ideas principales de lo que debemos hacer para continuar permaneciendo en esta carrera. En primer lugar, nos dice que miremos a los testigos. Ahí el versículo habla lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y esta nube de testigos se nos presenta también en el capítulo 11 de Hebreos. Estos testigos nos dan un testimonio de que Dios nos dará la victoria, porque ellos corrieron la carrera antes que nosotros, con las mismas luchas, con los desafíos que nosotros tenemos, y ellos obtuvieron la victoria. Enoc, Abel, Abraham, Sara, Moisés, ellos nos evidenciaron que es posible vivir la vida cristiana perseverando en paciencia, en fe, en obediencia, porque Dios ha dado testimonio de ellos a través de su palabra. Porque la misma palabra de Dios nos dice que todo lo que fue escrito en tiempo pasado para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia, la perseverancia, de la resistencia y del consuelo, del ánimo de las Escrituras, tengamos nosotros esperanza. Pero sabemos que no solo ellos corrieron esta carrera. En medio de nosotros también hay personas que están corriendo actualmente esta carrera y siguen perseverando. Tenemos testigos vivientes de esto, y si ellos pudieran y pueden hacerlo bajo el poder del Espíritu de Dios, nosotros también podemos hacer esta carrera. Por la fe, salir victoriosos. Si vemos el caso de Noé, Dios le dice que prepare un arca porque venía un gran diluvio, una gran inundación.
a pesar de que no había llovido en la tierra durante mucho tiempo. Noé construyó el arca durante muchos años y las personas se burlaban de él. ¿Cuántas veces personas cercanas a nosotros nos han criticado porque dedicamos nuestro tiempo al trabajo en los ministerios de la iglesia o por mantenernos alejados a muchas cosas que ellos hacen y que nosotros sabemos que no agradan a Dios? Bien, en segundo lugar, nos dice también que debemos mirarnos a nosotros mismos. El mismo versículo 1 nos dice lo siguiente: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Debemos entonces deshacernos del peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelven. Los corredores de los maratones normalmente usan ropa ligerita, tenis muy cómodos y no muy pesados, de tal forma que son las mínimas cargas que ellos llevan para la carrera. Llevar un peso en uno mismo no está del todo mal, pero si este nos impide continuar y o mantenernos firmes en la carrera, entonces sí es algo que se convierte en un problema. Es decir, no está mal que uno tenga que cumplir con ciertos compromisos sociales o laborales, no está mal el desear tener ciertas posesiones materiales, tampoco está mal el tener cierto tipo de entretenimiento o pasatiempo. Estar en la computadora, usar el WhatsApp, el Facebook, son cosas lícitas, pero que se convierten en cosas ilícitas cuando nos llevan a romper el orden de prioridades que nuestro Dios demanda. ¿Cuál es mi primera prioridad? Pues llevar una relación con Dios, cultivar esa relación, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y sabiendo que todas las cosas serán añadidas. ¿Cuál es mi segunda prioridad? Mi relación familiar, mi cónyuge, mis hijos. Mi tercera debería ser también tanto mi trabajo como mis relaciones seculares, no dejando atrás, claro, primeramente también mis relaciones con los que son en la familia de la fe. Pero cuando yo invierto mi orden de prioridades, entonces hay problemas. Miren, cuando paso mucho tiempo en las redes sociales o cuando paso demasiado tiempo practicando deportes o alguna otra cosa y rompo mi orden de prioridades, es decir, no puedo dedicar tiempo a la lectura, no puedo meditar sobre su palabra, no puedo orar porque no me da tiempo, según nuestro criterio, entonces eso ya se convierte en un peso. Todo aquello que rompa este orden de prioridades que Dios nos ha dado y afecte mi relación con Dios, con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos o familiares en la fe, con mi trabajo, ya se ha convertido en un peso. Si, por ejemplo, si yo no puedo asistir a algún culto de oración porque estoy practicando algún deporte o porque estoy trabajando sin realmente tener necesidad de trabajar o de practicar ese deporte, entonces ya se convierte en un problema. Porque a veces como hombres nos justificamos a veces en descuidar nuestras vidas espirituales, es decir, en decir que debemos mantener a nuestras familias. Cualquier peso entonces que nos impida correr la carrera debe ser quitado. Por eso Pablo escribió a Timoteo y le da una ilustración de un soldado allí en 2:4, dice: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El versículo 1 también nos habla de que debemos despojarnos del pecado que nos asedia. El pecado es todo aquello que nos separa de Dios, entonces. Es transgresión de la ley de Dios. Ahí en San Marcos 7, del 21 al 23, nos dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Pero si el corazón es limpio y nuevo, no podrá salir de allí nada malo. El pecado entonces interrumpe que permanezcamos llenos del Espíritu Santo. Debe ser llenado continuamente entonces para que permanezcamos siempre llenos de Él. Solo así no habrá espacio entonces para el pecado. Finalmente, en tercer lugar,
Dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Jesús es el objeto de nuestra fe. Debemos correr esta carrera puesto nuestros ojos en Jesús para no distraernos. Es mirarlo solo a Él, no importando lo que esté pasando a mi alrededor, porque Cristo ya venció y obedeció al Padre. Jesús es el que empezó en nosotros la buena obra y también Él la va a perfeccionar. Nosotros no podemos llegar a la meta si no tenemos puesta nuestra mirada en Jesús, porque Él es el que nos sostiene en este camino de fe. Debemos mantenernos en gozo de saber que solo en Cristo Jesús podemos estar en la presencia de Dios. Gozo para poner nuestros dones en el servicio de nuestra iglesia. Que el gozo de servir a nuestro Dios, siguiendo el ejemplo de Cristo, nos mantenga firmes y unidos en este camino que nos lleva a la meta que es en Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos.